Eh, Buenas noches, esperemos a que se conecten sus demás compañeros. Buenas noches, jóvenes. Todavía veo que están Noche. pocos. ¿Cómo están? Esperemos 2 minutos más a que lleguen el resto de sus compañeros. Listo, ingeniero. Hasta eso no se olviden de colocar su nombre en el chat por el tema de la asistencia sincrónica.
Bueno, jóvenes, vamos empezando. La última clase estábamos en la ley de propiedad intelectual y estamos en el artículo 7, si no me equivoco. Y en este artículo 7 estamos viendo algunos términos que nos iban a ser útiles para entender el contexto de esta ley, ¿verdad? En cuanto a la propiedad intelectual. Entonces, el último concepto que estábamos revisando era el concepto de programa de ordenador, o también conocido como software, ¿no? Entonces aquí indicaba que un software o programa de ordenador es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información. Para la realización de una función o tarea u obtención de un resultado determinado, cualquiera fuese su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica y los manuales de uso. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, pues todo el proceso de desarrollar un programa o un sistema, ¿verdad? Comprende el término programa ordenador, ¿no? Entonces, lo más destacado aquí, que serían los documentos preparatorios, los planes, los diseños, entiéndase algoritmos, pseudocódigos, ¿verdad? De repente, si ustedes tienen algún diagrama que utilizaron para hacer el sistema, entonces esto va como parte del programa de ordenador. Y también van incluso los manuales técnicos y los manuales de uso. Entonces, todo esto es parte de lo que se considera un programa de ordenador. Bien, tenemos el concepto de publicación. Dice que publicación es la producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, ¿no? Entonces, una publicación es poner lo que se haya diseñado, digamos que para ponerlo más fácil, un libro, ¿verdad? Entonces, este libro nosotros lo ponemos a disposición del público y obviamente esto cuenta con el permiso del autor para poder hacer esta publicación. Y estos libros tienen que ser de la suficiente cantidad de volúmenes para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, no sé, de repente una remesa de 1000 libros podría ser suficiente dependiendo del autor. Bien, tenemos el término radiodifusión. Esta es la comunicación al público por transmisión inalámbrica. Esto incluye la utilización de satélites o desde la etapa de inyección de la señal hasta la etapa ascendente como la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido de la señal se ponga al alcance del público, ¿no? Entonces la radiodifusión es que se transmite, se sube al satélite, llega al otro satélite, baja, ¿verdad? Y llega al público. Entonces eso es una radiodifusión. Bien, la reproducción consiste, dice, en la fijación de la obra por cualquier medio o por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, incluyendo el almacenamiento digital, temporal o definitivo y la obtención de copias de toda o parte de ella. Entonces, esta reproducción es independiente del método con el cual se fije. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un lenguaje o un código, puede estar en un disquete, en un CD, en un pendrive, en un disco duro, en un disco de estado sólido, puede estar escrito en papel, puede estar en la nube. Entonces, cualquiera sea el lugar como se almacene, ¿verdad? Entonces, es considerado una reproducción, ¿no? También pueden haber un medio temporal, o sea, algo que se autodestruya. No sé si ustedes han visto que hay veces que ustedes se descargan un libro y luego el libro, con el pasar de los días, automáticamente se destruye, ¿no? Entonces eso es un almacenamiento temporal, pero también es una reproducción porque ustedes pueden reproducir el contenido de ese archivo.
Bien, tenemos la retransmisión. Esta es una señal o programa recibido de otra fuente efectuada por difusión de signos, sonidos, imágenes, ya sea difusión inalámbrica a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento conocido por conocerse. Entonces eso es cuando ustedes cogen una señal, la repiten y la envían para otro lado. Eso es la retransmisión, ¿no? Titularidad, la calidad de una persona natural o jurídica de titular de los derechos reconocidos por el presente libro. Entonces es la persona que tiene los derechos, en este caso de una obra. Usos honrados, los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan prejuicio a los intereses legítimos del autor. Como por ejemplo, si yo me compro un libro y yo este libro lo leo en mi casa, leyendo este libro en mi casa no causo ningún daño a nadie, ¿no? No estoy violando ningún derecho, sino que estoy haciendo un uso honrado de la obra. Videograma, la fijación de una obra audiovisual, es decir, audio y video al mismo tiempo. Y bueno, con eso terminamos las mayorías de términos que vamos a ver en esta ley y que deberíamos de conocerlo para poder entender el contexto de los artículos. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí de los términos que hemos revisado. No, ingeniero, hasta el momento todo claro. Ya, entonces si no hay preguntas, continuamos con el artículo 8. En este caso estamos entrando en una nueva sección de esta ley que es los objetos del derecho de autor. Entonces el artículo 8 nos indica que la protección de derecho de autor recae sobre las obras de ingenio en el ámbito literario, artístico, cualquiera sea su género o forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos conocidos por el presente título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito de registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. Ya, entonces este artículo 8 es bastante importante porque aquí, si ustedes analizan el diálogo, el escrito que está aquí, dice que la obra, ¿verdad?, puede estar expresada de cualquier forma. O sea, si yo, en el caso de ustedes, que ustedes son desarrolladores de sistemas, si ustedes desarrollan un sistema y lo escriben en un papel, ¿verdad? Igual es un programa. Si lo ponen en un disco duro, igual es un programa. Si lo ponen en un CD, igual es un programa. Si lo suben en la nube, igual es un programa. Entonces, no importa dónde ustedes plasmen el contenido de su obra que salió de su cabeza, ¿verdad? Y de su cabeza la puso en algo, ¿verdad? Entonces, eso no importa dónde ustedes lo hayan plasmado, esa sigue siendo su obra. Por otro lado, si ustedes de repente tienen una gran idea, una creación y no tienen dónde escribir y cogen el cuaderno de su compañero y allí escriben su obra, entonces esa obra le pertenece a usted o a su compañero. Se cortó. Alguien estaba hablando y se cortó, no se escuchó nada. ¿A quién pertenece la obra? Yo tengo una gran idea. Y entonces yo, para que no se me pierda, la escribo en un cuaderno que no me pertenece, o sea, de sus compañeros. ¿La obra es mía o la obra es de sus compañeros? Del compañero. Ya, Ana Yancy dice que del compañero. ¿Qué dicen el resto? Del compañero. Ya, entonces, eso más o menos sería, en el caso de ustedes, sería algo parecido a esto. Ustedes saben programar, ¿verdad? Son muy buenos programando, pero no tienen computadora, entonces su compañero dice, oye, trabaja en la computadora de mi casa. Ustedes hacen el programa en la computadora de la casa de su compañero, y entonces al día siguiente su compañero presenta el programa que ustedes hicieron, ¿verdad? Lo presenta como suyo, porque él dice, como lo hizo en mi computadora,
y todo lo que está en mi computadora es mío, entonces ese programa que su compañero hizo, ¿verdad? Lo presenta como suyo porque le pertenece. Y el compañero que desarrolló el programa, como no tiene computadora, en cambio él no lo presenta porque no tiene cómo presentarlo. Entonces, repito la pregunta, ¿el programa es de su compañero que tenía la computadora o es de quien lo escribió? Del que lo escribió. Del que lo escribió. Entonces ahí ya tenemos otro criterio. Ya, entonces el artículo 8 lo que nos dice es que el derecho de autor recae sobre la persona que ingenió la obra, o sea, de qué cabeza salió. Entonces, si salió de la cabeza del que lo programó, entonces él es el autor. Y si lo plasmó en un medio que no le pertenece, o sea, ser dueño del medio no le da derecho a ser dueño de la idea, ¿sí? En todo caso, lo que ustedes podrían hacer es que si su compañero le quedó utilizar una computadora de su compañero, entonces páguenle las horas de uso de la computadora. Si ustedes escribieron en el cuaderno de su compañero, entonces páguenle el costo de la hoja que se perdió, ¿sí? Pero según lo que dice el artículo 8, ustedes son los dueños de su creación y por lo tanto ustedes son los autores, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el artículo número 8, pero no es lo único que dice el artículo número 8. El artículo número 8 dice que, aparte que ustedes, que son los dueños, independientemente de dónde lo plasmen, ¿verdad? Dicen que no necesita una formalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si usted fue dueño de la idea, ¿verdad? No necesita correr a patentar la idea, a ponerle un registro para que la idea sea suya, ¿sí? Usted es dueño de la idea independientemente de que si la registra o no la registra, ¿no? Entonces, aquí se reconoce el derecho de autor, ¿verdad? Por la persona que la creó y no por la persona que fue formal en registrar la idea. Ahora les hago este planteamiento. Otra pregunta. Resulta que uno de ustedes, vamos a cogerlo de ejemplo al compañero Randy, ¿verdad? Su compañero Randy hace un sistema, ¿verdad? Mejor dicho, no hace, sino idea un sistema. Él dice, ¿sabes qué, muchachos? Yo voy a hacer un sistema que me permita subir videos chistosos de Guayaquil, ¿verdad? Y yo con eso me voy a hacer la plata, ¿sí? Pero como todavía no tengo las herramientas, me voy a quedar con la idea. Entonces el compañero Víctor, ¿verdad? Escucha la idea y dice, wow, esa idea es genial, es muy buena idea. Como yo tengo computadora, ¿verdad? Y como yo vivo en el centro y puedo grabar varios videos chistosos, entonces yo voy a llevar a cabo la idea del compañero Randy. Pero como eh, yo no quiero que me quiten esta idea, me voy a ir, ¿verdad?, a registrar mi idea, a patentar mi idea, para que esa idea me pertenezca a mí y nadie me reclame. Entonces él hace un bosquejo de la idea, hace un escrito, hace los diagramas, hace la idea del programa y todo eso allí lo lleva, ¿verdad? Y lo patenta y entonces él saca una patente de esa idea allí. Pregunto yo, ¿quién es el dueño de la idea? ¿O quién es el autor de la idea? ¿Es el compañero Randy o es el compañero Víctor? ¿Qué dicen ustedes? Víctor. Es el compañero Víctor, dice Oscar, porque Víctor la registró formalmente. ¿Tienen algún otro criterio? ¿Nadie más está de acuerdo o en desacuerdo con esa opinión? Básicamente era la idea de Randy, pero como él no puso como una prueba de que lo iba a hacer y le ganó la idea a otra persona, entonces ya los méritos se los lleva a la otra persona. Ya, eso es más o menos como cuando ustedes, hay un compañero que se pasa 3 días haciendo un deber, hace el deber
y de repente ustedes le dicen, oye, ¿hiciste el deber? Sí, ¿me puedes enviar una copia para revisarlo? Así le dicen, para revisarlo. Entonces, ya está bien. Entonces el compañero le envía la copia. Al día siguiente hay que presentar el deber. Entonces el compañero que hizo el deber se olvidó de llevar impreso el deber. Pero el otro compañero que le envió el correo, o sea, el programa, ¿verdad? Sí lo imprimió y le puso su nombre y todo. Entonces, cuando presentan, ¿verdad?, los trabajos, el compañero que sí llevó el trabajo se lleva la nota, ¿verdad? Se lleva la nota de ese trabajo, y el compañero que hizo el trabajo, pero que se le olvidó llevarlo, entonces ese se queda sin nota. ¿Les parece justo eso de allí? No, para nada. Pero también, según el otro artículo, así yo no haya registrado mi tarea, mi archivo, igual a mí algo me respalda de que eso sigue siendo mío, así yo no lo haya registrado, según el artículo anterior. Eh, no, más bien creo que este artículo lo respalda. El artículo anterior no, el artículo anterior daba conceptos. No, el anterior, el 7, el 6. Vamos a verlo ya, solamente para salir de la curiosidad. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable. No dice exactamente eso. Tal vez un artículo más anterior sí lo diga. Sí, aquí lo dice, el artículo 5 es el que usted se refiere. El derecho de autor nace Ese es. por el solo hecho de creación de la obra. Ya, entonces, es verdad, el artículo 5 de alguna manera lo protege. Ya, bueno, entonces para no alargarle la polémica, lo que dice el compañero Randy tiene razón. El artículo 8 dice que el dueño de la idea es el autor, ¿verdad? Y dice que no es necesario que registre la idea. Sin embargo, lo que dice su compañera Ana Yancy, ¿verdad? También tiene mucha verdad. Usted es el autor de la idea, usted es el que desarrolló el programa. Pero cómo demuestra usted que el compañero Víctor que registró todo y que tiene los papeles, ¿verdad?, no es el autor? Si usted no tiene cómo demostrarlo, es su palabra contra la de Víctor, y Víctor tiene toda la documentación. Entonces, a pesar que la ley lo ampara, o sea, moralmente lo ampara, ¿verdad? Pero también en la ley usted necesita demostrar que es el autor, ¿verdad? Y una manera de demostrar que usted es el autor es habiendo patentado la idea. Si usted de repente tiene testigos o tiene un ensayo o tiene no sé, un video o algo que es antecesor al registro que hizo su compañero Víctor, entonces usted sí puede mostrar que es el verdadero autor, ¿verdad? Y entonces todo lo hecho por el compañero Víctor se anula, ¿verdad? Pero si usted no puede cómo demostrarlo, va a hacer una pelea de la palabra de usted contra su compañero, y las pruebas las tiene su compañera. Entonces, el mensaje es de que si ustedes están en esta situación, si tienen una buena idea, lo mejor sería que la registren, la patenten, para que no tengan problemas, ¿verdad?, legales más adelante, para que alguien no les robe la idea. Hay mucha gente que le roba la idea, y por ejemplo, si Víctor ya está haciendo dinero con su idea, ¿verdad?, muy difícilmente le va a aflojar esa idea, va a decir, no, usted es el dueño de la idea. No, él ya pelea y muere con que esa fue su idea, ¿no? Entonces, el mensaje es que cuiden sus ideas y las patentes si son ideas buenas, ¿no? Bien, pero moralmente sí, si usted fue el generador de la idea, pues la ley está de su parte, solamente que tiene que probarlo. Y esa es la parte difícil, ¿no? Bien, continuando con el artículo número 8, él habla de las obras protegidas, comprenden entre otras las siguientes, o sea, hace un poco de detalle sobre qué se consideran obras protegidas, ¿no? Entonces tenemos los folletos, los libros, los impresos, los epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos de derecho, memorias y otras obras similares
de similar naturaleza expresadas en cualquier forma, ¿no? Entonces, todo esto se considera una obra. Otras cosas que se consideran obras son las colecciones de obras, como son las antologías o compilaciones o bases de datos de toda clase, por la selección o disposición de las materias, constituyen creaciones intelectuales sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales orales, ¿no? Entonces, el literal B habla de las colecciones. Por ejemplo, si yo comienzo a reunir información sobre los libros de informática y yo hago una cosa que se llama la mega colección de informática, ¿verdad? Entonces, yo soy el dueño de la mega colección de informática. Entonces, yo lo creé, ¿verdad? Yo tengo derechos de autor sobre esa colección que se llama la mega colección de informática. Sin embargo, los libros que forman parte de esa colección, ¿verdad? Que se llama el libro de álgebra, el libro de física, el libro de programación, todos esos libros tienen sus propios autores y esos autores tienen derechos sobre esa obra. Entonces, esos autores no pierden el derecho sobre su obra o sus libros, ¿verdad? Pero como yo hago una colección, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener esa colección o el hecho de haber recopilado esa información hace que ese conglomerado se convierta también en una nueva obra, una obra de colección, ¿sí? Y yo tengo derechos sobre esa colección. Si alguien vuelve a recopilar esa información y dice que se llama la teraobra, ¿verdad? Entonces yo puedo reclamar y yo puedo decir, esa teraobra se parece a mi mega obra, ¿sí? Y como tienen los mismos libros y componentes y lo mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que eso no le pertenece a él. Él está plagiándome mi idea y por lo tanto o yo evito que él haga la idea o si él quiere seguir con la idea tiene que pedirme un permiso, ¿sí? Y normalmente es un permiso pagado. Entonces esa es la idea de las colecciones, ¿no? Tenemos obras dramáticas, dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y en general obras teatrales. Entonces eso allí también se consideran obras que están bajo los derechos de autor. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, yo no sé mucho de obras, pero ustedes han visto esa obra Cats que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? Y si a mí se me ocurre hacer una obra Gatitos aquí en Ecuador, entonces de repente los dueños de los derechos de Cats podrían reclamarme a mí porque yo estoy haciendo una obra muy similar, ¿verdad? Y prácticamente los estoy plagiando. Bien, las composiciones musicales con letra o sin letra también son consideradas obras protegidas con derecho de autor, las obras cinematográficas, cualquier otra obra audiovisuales, las esculturas, las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas, tebeos, cómics, y así como ensayos o bocetos y demás obras plásticas. Entonces todo esto también tiene su derecho de autor. Este punto es importante para ustedes, es el punto G, que habla de los proyectos, los planos, maquetas y diseños y obras arquitectónicas de ingeniería. Entonces, esto de aquí, que son cosas que generalmente se producen en las empresas, también tienen sus derechos de autor y están protegidas por la ley, ¿no? Las ilustraciones, gráficos, mapas, diseños relativos a geografía, a topografía y en general a la ciencia. Entonces es por esto que cuando ustedes en un trabajo de investigación toman una imagen, ¿verdad? Esa imagen tiene derecho de autor y si ustedes no tienen los permisos, no la pueden utilizar. Es por eso que en sus trabajos investigativos ustedes tienen que poner la referencia y el autor, ¿verdad? Para que si el autor de repente nosotros comenzamos a lucrar, a hacer dinero con esas obras, entonces el autor puede enterarse y pueda también reclamar sus derechos, ¿no? Bien, las obras fotográficas expresadas por procedimientos analógicos a la fotografía, las obras de artes aplicadas, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales están incorporados, ¿no? Las obras de artes aplicadas son, por ejemplo, un bastón. Un bastón, ¿verdad? Con un diseño, el diseño es artístico, pero el bastón es práctico. Entonces, hay algo práctico que tiene algo artístico. Entonces, el bastón yo lo puedo vender como un producto funcional, ¿verdad? Y este tiene un valor artístico que es el diseño, pero en el cual yo no puedo separar, decir, oye, ¿sabes qué? Te vendo el bastón, pero no te vendo el diseño, porque todo viene en un solo objeto.
¿sí? Entonces no se puede disociar, o sea, no se puede separar lo uno de lo otro. Y tiene que venderse junto, a pesar de que yo puedo tener una industria que haga cientos de bastones por hora, ¿no? ¿Qué más? Los programas de ordenador, ¿no? Entonces, aquí este artículo está indicando que los programas de ordenador tienen derecho de autor y ya vimos que el programa de ordenador comprende desde el diseño hasta la codificación, ¿sí? Entonces, esta es otra parte importante de este artículo número 8. Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos y otras transformaciones de las obras realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales sin perjuicio de sus derechos. Es decir, que si yo cojo, pongamos un libro, ¿verdad? Y yo modifico ese libro y le agrego más cosas o le modifico el estilo o le hago correcciones, para poder hacer eso, primero tengo que pedirle permiso al autor original. Oye, ¿puedo mejorar tu libro? Si él me dice sí puedo, entonces yo hago la mejora y esa mejora se convierte en una nueva propiedad intelectual que en este caso ya es mía. Pero eso no significa que yo no debo de reconocer los derechos de autor original, ¿no? Entonces, esto más o menos es, no nos robemos las ideas, démosle al César lo que es del César. Entonces, quien lo creó es el dueño. Bien, sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programa y noticieros radiales o televisados de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas quedan protegidos durante un año después de la salida del último número de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá por 3 años. Es decir, si yo hago un trabajo de investigación y este trabajo de investigación lo tomo de una revista, un noticiero o un periódico, tengo que reconocer el derecho de autor, ¿verdad? Hasta por un año de la fecha en que se emitió dicho artículo o programa de televisión o nota de periódico, ¿no? Entonces, esto lo reconozco hasta por un año. Después de un año, entonces yo ya puedo simplemente tomar esa información como pública. Pero si es un programa, por ejemplo, una revista anual, entonces si el tema es anual, entonces yo no puedo disponer de esa información hasta unos 3 años después de que se publicó, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, o sea, uno pensaría que por ser un noticiero periódico eso es público, pero hay derechos de autores que tienen un tiempo prudencial, ¿no? Probablemente si yo veo una noticia en el periódico, por ejemplo, la noticia dice lo siguiente, en Ecuador, dice, guayaquileño descubre la cura contra el virus, ¿sí? Y lo saca al universo. Entonces, otro periódico no puede decir, guayaquileño descubre la cura contra el virus, ¿verdad? Sin mencionar que la primicia la dio el universo. Entonces, otro periódico tendrá que decir, universo anuncia que la cura contra el virus la produjo un ecuatoriano. Eso no lo puede decir. Pero si después de un año, ¿verdad? Yo estoy haciendo un artículo donde yo digo de dónde salió la cura contra el virus, ¿verdad? Y ha pasado un año, entonces yo puedo poner la cura contra el virus, surgió de un guayaquileño en la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Puedo decir eso. Y no tengo que decir, pero si yo hago ese mismo artículo antes de un año, yo tendría que decir, el universo indica que la cura contra el virus salió de un ecuatoriano. O sea, tengo que referenciar, ¿verdad?, quién fue el autor porque está protegido, ¿sí? Entonces, aquí en este tipo de situaciones es muy importante el plazo de vigencia del derecho de autor. Bien, artículo 9 dice, sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objetos de protección como obras derivadas, siempre que revistan características de originalidad las siguientes, ¿no? Entonces, hay una obra original, pero de la obra original pueden salir otras obras. Como por ejemplo, hay un material, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que es, no sé si el nombre es correcto, grafito me parece que se llama. Entonces, este material es un material nuevo que es flexible, transparente y muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el que descubrió este material obviamente lo patentó y él es el dueño del material.
Sin embargo, con este material también se han hecho un sinnúmero de productos que son útiles, como se me ocurre como la mica protectora del celular. Entonces, del producto original, que era un material, se creó un producto comercial, que es la mica, y esa mica, ¿verdad?, que se deriva de este producto, también tiene derechos de autor porque a nadie antes había creado una mica protectora muy fuerte. Entonces, eso también está protegido. Entonces, el artículo 9 nos dice que así como hay obras que están protegidas, ¿verdad? Hay derivaciones de las obras que también pueden estar protegidas, ¿no? Y más o menos para entender cuáles son las características de estos nuevos productos, tenemos aquí los literales A, que dice las traducciones y adaptaciones. No sé si han visto, no sé si han visto, por ejemplo, la película del Hombre Araña. Hablemos del Hombre Araña para no irnos muy lejos, ¿no? El Hombre Araña, realmente que yo recuerdo el Hombre Araña, hay una película del Hombre Araña bien antigua que la hicieron los chinos. Había un Hombre Araña así con traje de tela, ¿verdad? Que en vez de lanzar telarañas lanzaba un nylon blanco. Entonces esta fue una película que hubo hace muchísimos años atrás, ¿no? Esa es la película original. Hoy en día hay las películas y de hecho hay muchas versiones de la película del Hombre Araña, ¿verdad? Entonces, para poder realizar la película del Hombre Araña, para poder realizar la adaptación, tuvieron que ir a pedirle permiso al original. En este caso, el original del Hombre Araña no fue la película china, sino que el original del Hombre Araña fue el cómic, ¿verdad? Entonces, el cómic tenía los derechos de propiedad del personaje y obviamente a ellos tuvieron que pedirle permiso y crearon el Hombre Araña de, no me acuerdo cómo se llama este artista, pero crearon el Hombre Araña el primero que peleaba con el Duende Verde, ¿no? Entonces, crearon esa película, le fue muy bien, crearon otras secuencias, entonces, pero la pudieron crear porque tuvieron que pagar los derechos de autor o tuvieron los permisos del derecho de autor que fue el de la cómic, que realmente fue el viejito que aparece en todas las películas de Marvel, ¿verdad? Él me parece que es el dueño, el que tiene los derechos de autor. Bueno, resulta que ya no les gustó ese Hombre Araña y volvieron a recrear el Hombre Araña con una versión un poco diferente. Este es el Hombre Araña que peleó con el lagarto, me parece, ¿no? Entonces crearon la segunda versión del Hombre Araña que peleó contra el lagarto, ¿no? Para poder hacer esta película tuvieron que pedirle permiso a los autores del primer Hombre Araña. Y luego sacaron el otro Hombre Araña, el otro Hombre Araña me parece que fue el de los Avengers, ese me parece que fue el último Hombre Araña, si no me equivoco. ¿No? Entonces, este Hombre Araña, el que se unió con los Avengers, ¿verdad? Tuvo que pedirle permiso a los anteriores para poder utilizar la imagen del Hombre Araña, ¿no? Entonces, todas estas son adaptaciones que se hicieron y sin embargo, y cuando crearon la nueva película, esa nueva película tiene su propio derecho de autor, ¿verdad? Porque es una adaptación y también está protegida. Pero la original también está protegida, ¿verdad? Y la última también está protegida. El punto es que como quien las realizó fue la misma empresa Marvel, entonces ella es la dueña de los derechos de autor, entonces no es mucho el trámite porque ellos son los dueños. Entonces dice, bueno, estas son mis películas, ¿verdad? Y no hay problema que usen la imagen del Hombre Araña porque yo tengo los derechos. ¿Sí? Bueno, el literal B habla de las revisiones, actualizaciones y anotaciones. Entonces cuando uno hace una revisión, una anotación, ¿verdad? Y estas son de importancia, ¿verdad? O son relevantes, entonces estas aquí también están sujetas a derechos de autor. Resúmenes o extractos, por ejemplo, es una obra muy grande o un libro muy grande, entonces yo hago un resumen del libro. Ese resumen del libro de por sí ya es una obra. Para hacer el resumen tuve que pedir permiso al autor. Oye, ¿me dejas sacar un resumen? Y una vez que ya saqué el resumen, ese resumen tiene mi propio derecho de autor porque yo lo creé y es diferente a la obra. Es como una pequeña mini obra. También entran aquí los arreglos musicales y también entran aquí las demás transformaciones literarias o artísticas que se puedan realizar. Bien, las creaciones o adaptaciones, esto es basado en la tradición expresada por un grupo de individuos que reflejan las expresiones de las comunidades
su identidad, sus valores transmitidos oralmente por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, musical, juegos, de las comunidades de conformidad con la convención que previene la exportación, importación, transferencia de propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones contra la explotación ilícita. Entonces, este último párrafo se refiere a temas culturales, por ejemplo, un traje típico de una región. Este traje típico no tiene un autor en particular, pero toda la cultura se identifica con ese traje típico. Entonces yo mal haría de decir, no, ¿saben qué? Por ejemplo, de Otavalo. En Otavalo utilizan los ponchos de color y el sombrerito negro, ¿verdad? Y de repente tienen el baile y tienen su música y sus tradiciones. Y yo de repente digo que me voy a otro país y digo, ¿saben qué? Esto es de Río de Janeiro. Y digo que en Río de Janeiro usan el poncho, el sombrerito y la música tradicional. ¿Qué estoy haciendo allí? Allí estoy plagiando la identidad de una cultura. Estoy atribuyendo cosas que no le pertenecen a una cultura y estoy dejando de reconocer, ¿verdad?, cosas que sí le pertenecen a una cultura. Entonces, yo, si me voy a llevar ese espectáculo a otro país, tendría que decir, ¿saben qué? Esta es de la cultura de Otavalo y ellos se manejan así. O sea, tengo que reconocer su derecho cultural, ¿no? Y otra cosa de las que debo hacer es que debo de respetar su derecho cultural. Entonces, yo no puedo decir que esta es de la cultura de Otavalo, y de repente les pongo un sombrero mexicano y les pongo una ranchera, ¿verdad? Y voy a decir que eso es de Otavalo. Entonces, no, yo tengo que ser fiel con la tradición social que existe en ese sector, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere el artículo número 9. Bien, artículo número 10 habla del derecho de autor que protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en la obra. Yo les estoy dando la clase y les doy la clase de legislación que cualquiera se las puede dar, pero yo les digo algo así. Les estoy dando la clase y yo les digo una frase como, ¿y ustedes lo sabían? ¿Verdad? Y en toda clase que estoy dando yo les digo, ¿y ustedes lo sabían? Entonces, esa manera propia mía de expresarme, ¿verdad? Aunque estoy dando una clase que la puede dar cualquier compañero docente, ¿verdad? Pero esa manera mía de expresarme, eso es algo creado por mí, ¿verdad? Y como está creado por mí, entonces eso también tiene derecho de autor. Entonces, si otro compañero mío o otra persona que está dando otra clase le dicen, ¿ustedes lo sabían? Y utiliza la misma manera de expresión que yo estoy utilizando, entonces yo podría decir que él me está plagiando a mí y como yo soy el autor original, podría reclamarle y podría cobrarle o hacerle problema o por lo menos decirle que me pida permiso, ¿no? Entonces, a eso se refiere el artículo 10, o sea, no necesariamente cambia el contenido, pero sí cambia la manera de expresar el contenido y esa forma de expresión, ¿verdad?, puede estar protegida, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no son objetos de protección? Las ideas contenidas en las obras de los procedimientos, métodos, operaciones o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Entonces, si yo les estoy enseñando un método de facturación, perdón, si yo les estoy enseñando facturación, yo no puedo ir con el autor de la facturación y decirle, oye, ¿me das permiso de enseñar el método de facturación? No, porque eso es algo universal, eso es algo que sirve a todo el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto eso no tiene derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo si yo estoy haciendo un experimento científico y para hacer ese experimento científico resulta que yo tengo que mezclar, no sé, se me ocurre que tengo que mezclar el sodio, ¿verdad?, con el potasio. Entonces resulta que alguien investigó y dijo, mira, cuando usted mezcla sodio con potasio se crea la sal, ¿sí? Entonces yo digo, voy a mezclar sodio con potasio para mezclar la sal. Y yo digo, oh, pero no puedo utilizar eso de mezclar el sodio con potasio para crear la sal porque eso está patentado y tengo que pedirle permiso al autor. Entonces, en medio mundo, ¿verdad?, no va a dejar de crear la sal, que es algo muy común y necesario, ¿verdad?, porque hay un derecho de autor. Entonces,
Ese tipo de cosas científicas o descubrimientos científicos están a disposición del público, del mundo, y no tienen derechos de autores porque prevalece el derecho a la comunidad. Bien B, las disposiciones legales reglamentarias y las resoluciones judiciales y los actos o acuerdos de deliberaciones de dictámenes de los organismos públicos, así como traducciones oficiales. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo una ley, ¿verdad? Y yo para leer esta ley de aquí, no fui a pedirle permiso a nadie, ¿me puedo descargar esta ley? ¿Puedo leer esta ley? ¿Tengo que reconocer los derechos de autor de esta ley? No, porque esta ley fue creada con medios públicos, ¿verdad? Y fue creada con el objetivo de que pueda ser comunicada, de que pueda ser consultada. Entonces, como esto es así, obviamente es de libre uso y por lo tanto no tiene derechos de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una resolución de un juez en una corte, en un juicio, eso también tiene que ser público, no tiene derechos de autor y se puede consultar libremente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo el literal B del artículo 10. Que hay ciertas cosas que son, por su carácter, son públicas y no tienen derechos de autor. Bien, pasemos al artículo número 11. El artículo número 11 habla únicamente de la persona, que la persona natural puede ser autor. O sea, una persona es la que la crea, ¿no? Las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos de autor de conformidad con lo que dice el presente libro. Para determinar la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra conforme a los criterios contenidos en el Convenio de Berna en el Acta de París de 1971, ¿no? Entonces, únicamente las personas son los autores, ¿verdad? Pero hay otras personas jurídicas que pueden ser titulares de los derechos de la obra, es lo que está indicando el artículo número 11. Ya, ahora, ¿quién es el titular? El titular de la obra. Dependiendo si la obra se originó en otro país, entonces aplicarían las leyes del país donde se originó. Si la obra se originó aquí en el Ecuador, entonces aplican las leyes del Ecuador, ¿no? Entonces, como el Ecuador ha firmado estos convenios, los respeta, pero como los respeta, respeta las leyes de otros países. Bien, artículo 12. Se presume autor o titular de la obra, salvo prueba contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o siglas o cualquier otro signo lo identifica y aparece indicado en la obra, ¿no? Entonces, el autor es autor, ¿verdad? Siempre que nadie pruebe que no sea el autor. En el caso anterior, Víctor era el autor porque había patentado, a no ser que el compañero Randy presente pruebas que demuestren que él no es el autor y que Randy es el autor, ¿no? Entonces, eso es lo que indica el artículo 12. Ahora, el artículo 12 también habla de una cosa que a ustedes también les debe de interesar, ¿no? Habla de que la obra tiene que tener alguna seña o algún signo para reconocer quién es el autor. Yo les pregunto a ustedes, en un programa que ustedes desarrollan, ¿cómo saben ustedes, cómo puede saber alguien que usted es el autor de un programa si en el programa lo que encontramos es código de alto nivel que normalmente son instrucciones? Entonces, ¿cómo sabemos de que ustedes son los autores de ese programa? De igual forma se debe de patentar. De igual forma se debe de patentar. Bueno, una manera podría ser patentando el código. Pero digamos que ustedes todavía no han patentado el código. ¿Cómo ustedes demuestran que ese programa es suyo? Se lo puede demostrar desde la computadora que salió. Ya, digamos que ustedes lo hicieron en un server, entonces la computadora donde salió no les pertenece. ¿Cómo pueden demostrar que un código es suyo? Pero se puede llevar el programa en un pendrive. En un pendrive, pero por ejemplo, usted lleva el pendrive y cuando usted quiere registrar ese día, yo digo, ve, ahí está mi pendrive que se me perdió, ese pendrive es mío. Entonces, ahí ya tenemos un conflicto, ¿no? Usted dice que es suyo, yo digo que es mío.
ahí el juez tendrá que determinar de quién es, pero ¿cómo demuestra usted que es suyo? Por último, el juez puede decir que Yo debo saber que tengo en mi pendrive, pero, o sea, si la otra persona dice que es su pendrive, entonces él tiene que saber lo que hay en su pendrive. Yo digo, yo tengo todo puedo el contenido, decir, encontramos si lo yo, hay, si no. yo digo así, señor juez, ahí está mi programa y los otros archivos lo copió acá el alumno y yo por eso no puedo dar fe de las otras cosas. Y yo tenía allí otras cosas, pero parece que ya lo borró. Es un argumento que puede ser creíble o no se demuestra que sea falso. Ya, O, los escucho, los escucho. o también se podría decir que a la persona que, como quien dice, tomó nuestro trabajo, que él explique, o sea, porque siempre la persona que se roba un trabajo o sustrae un trabajo no sabe del todo de qué se trata. Entonces, uno como dueño explicaría al juez que nomás contiene eso, y entonces también sería como a favor de nosotros para que sea creíble que es de nosotros eso de ahí. Es muy bueno su punto y es también desequilibrante. O sea, sí es un factor importante que usted puede mostrar que esa obra es suya cuando usted explica cómo funciona y da pleno conocimiento de la obra. Sin embargo, para seguir haciendo de abogado del diablo, ¿verdad? Está demostrado que 3 meses después de que usted hace un programa, usted ya se olvida del programa. ¿Sí? Especialmente si programa mucho. Entonces, si usted hace un programa, a los 3 meses ya se olvida de ese programa. A no ser que lo esté trabajando diariamente. Entonces, allí, y yo sé que estoy siendo exagerado, pero allí ya no puede probar que el programa es suyo porque ya se olvidó cómo funciona. ¿Qué más podemos hacer? Miren, hay una materia que ustedes tuvieron que ver, me parece que es análisis y diseño de sistemas. En esa materia, cuando ustedes están aprendiendo, recién viendo su primer lenguaje de programación y viendo los algoritmos y viendo métodos, ¿verdad? Vieron una sección, y esto en otras instituciones es una materia, ¿verdad? Que se llama metodología de la programación. Entonces ustedes tuvieron que ver alguna materia que se llama documentación o metodología de la programación. Y en esta metodología les indicaron que cuando ustedes hagan un módulo, ustedes tienen que poner como comentario, tienen que poner, ¿verdad? El código del módulo, porque a veces como el programa es muy grande, cada segmento tiene un código para poder identificarlo, ¿verdad? Entonces ponen el código del módulo, el nombre del módulo, a veces tienen un nombre descriptivo, como por ejemplo, calcular el sueldo de un empleado, ¿sí? La fecha de creación del módulo, digamos que comenzó en enero, la fecha de la última modificación, ¿verdad? Digamos que lo modificamos ahora en septiembre. El nombre del autor, digamos que el nombre del autor fue Randy Alvarado, ¿verdad? Y el nombre de la última persona que lo modificó y los últimos cambios que se hicieron allí. Por ejemplo, se cambió que el impuesto ya no sea el 9.35, sino que ahora sea el 10, por, por motivo de que la ley a partir del 1 de septiembre cambió e indicó que sea el 10, ¿no? Entonces, todos esos datos van en el código fuente. Entonces, si queremos demostrar que un programa es de nosotros, simplemente nos vamos al código fuente, ¿verdad? Revisamos los comentarios y allí debe indicar quién es el autor y cuáles son los cambios y cuáles son las fechas y las versiones y ese tipo de situación. Entonces, esta materia que ustedes vieron que se trataba de documentar, ¿verdad? Es una materia que nos podría ayudar en este caso a identificar que ese programa es el de nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, donde sirve, ¿verdad? Ciertas cosas que ustedes vieron anteriormente, ¿verdad? Y ahora en el futuro les puede servir. Por eso es que ustedes están aprendiendo a desarrollar de una manera metódica, con métodos, con procedimientos, con cosas que de repente un programador aficionado no las haría.
porque ustedes están formándose de una manera profesional. Bien, entonces esa sería una de las maneras, ¿verdad? Otra de las maneras es patentarlo, otra de las maneras es dar fe, y otra de las maneras es presentar los diseños, ¿verdad? Presentar testigos, para así indicar que ustedes son los dueños de esa obra. Bien, veamos cómo nos quedan unos minutos, veamos el artículo 13. Dice, en una obra en colaboración divisible, cada colaborador es el titular de los derechos sobre la parte del autor que es autor, salvo pacto contrario. En una obra de colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y pro indiviso a los coautores, a menos que se hubiese acordado otra cosa, ¿no? Entonces, si hacemos una obra, si hacemos un proyecto donde uno se encarga de la facturación, otro se encarga de bodega, otro se encarga de cuentas por cobrar, entonces cada uno es autor de esa parte que ha desarrollado. Cuando se puede diferenciar que de todo el proyecto, esta parte le pertenece al autor A, esta al autor B y esta al autor C. Pero cuando se hace una obra, ¿verdad? Que no se puede dividir y no se puede decir esta parte la hizo uno y esta parte la hizo otro, como por ejemplo en el proyecto PIS, donde todos van a colaborar y como todos colaboran, cada uno tiene una partecita por allí, entonces la partecita está por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? Entonces, como no se puede identificar qué parte es de qué persona, se dice que esa es una obra indivisible, donde todos son autores, ¿verdad? El autor A, el autor B, el autor C, todos son autores de la misma obra, ¿verdad? Pero no se sabe cuál es la parte de la obra que ellos diseñaron. O sea, se sabe que colaboraron, pero no se puede identificar de dónde a dónde colaboraron, ¿no? Entonces, ese sería el artículo número 13. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Ya, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta allí, a un minuto antes de terminar la clase. Yo voy a copiar el chat con su asistencia, ¿verdad? Y si ustedes gustan, pues ya pueden ir a su siguiente clase. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Así bien, ingeniero. Gracias, jóvenes. Se me copió una última hora.